El alcalde de Tuxpan, Raúl Ruiz Díaz, este 15 de diciembre a partir de las 11 horas rindió su tercer informe de gobierno, donde presentó un balance de las actividades realizadas en este 2016. Dijo que fue un año muy difícil, principalmente en materia financiera. En conocido hotel de dicha ciudad, mediante imágenes, un informe más visual de las acciones de su gobierno. Porque entregar resultados como estos no son el final del esfuerzo, sino el impulso para redoblarlo. Y estos resultados alcanzados son gracias a una planeación estratégica. Esta planeación es ejecutada a través de un eficiente esquema de trabajo, en el cual las diferentes direcciones y coordinaciones atienden y solucionan todas las necesidades municipales. Cada una de estas acciones ejecutadas se dieron a conocer de manera oportuna a la opinión pública mediante la coordinación de comunicación social, coordinación de informática y sistemas. Concluimos las negociaciones con el proveedor de servicios de Internet para el enlace de fibra óptica con un ancho de banda de 20 megabytes simétricos, con el fin de mejorar los servicios que se brindan a través de Internet a los ciudadanos. Otro sistema puesto en marcha este año fue el Sistema Nacional de Expedición de Actas de Nacimiento, SIDEA, mediante el cual el Registro Civil de Tuxpan entregó 486 actas de diferentes municipios del país, contribuyendo con la economía de las personas que ya no tuvieron que trasladarse hasta sus lugares de origen para solicitar este documento. En materia jurídica y legal, tenemos importantes avances. Se concluyeron asuntos legales en beneficio del ayuntamiento y también se realizó la donación de más de 41,000 metros cuadrados de terrenos a la Asociación Civil Voluntarias Vicentinas de Tuxpan, Veracruz, AC, Diócesis de Tuxpan, Veracruz, AR, Gobierno del Estado de Veracruz, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 32, y al Gobierno Federal para las construcciones de un albergue para adultos mayores, el nuevo campus del Instituto Tecnológico Superior de Álamo de Mapache en Tuxpan, del Hospital Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, y para regularizar la situación patrimonial de un jardín de niños y oficinas del sindicato. Otro importante logro fue saldar un adeudo heredado de 343,969,000 pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Derivado de las negociaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió la cantidad de 280,589,633 pesos al Seguro Social. Y como ayuntamiento logramos la condonación de 63,380,114 pesos por concepto de revisiones del 2004 al 2013. En los registros electrónicos del IMSS aparecemos como un ayuntamiento al corriente con las obligaciones del pago de aportaciones de seguridad social, logro que también se vio reflejado directamente en las cuentas de Afore de los trabajadores municipales, a quienes se les realizó un ajuste sustancial en sus cuentas. Otro rubro que venimos atendiendo es la transparencia. El Ayuntamiento de Tuxpan ha superado satisfactoriamente las supervisiones realizadas por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, IVAI, quedando dentro de las primeras posiciones en cumplimiento de información y de las obligaciones de transparencia a nivel estatal, el sitio oficial tuxpanveracruz.gov.mx. Asimismo, en septiembre, recibimos del órgano superior de fiscalización, ORFIS, el resultado de la evaluación de cumplimiento normativo en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, una calificación de excelente, lo cual nos motiva a seguir trabajando de manera puntual y comprometida en este rubro. Recaudar, administrar y resguardar con eficiencia y transparencia los ingresos municipales es otra de las tareas que seguimos ejecutando con mucha responsabilidad. Este año se ejercieron 481,071,359 pesos de la siguiente forma: más de 81 millones de pesos del Fortamun DF, más de 14 millones de pesos del programa Fortaseg, más de 79 millones de pesos del FISUM DF, 5 millones de pesos del Fondo de Contingencias Económicas para la Inversión, más de 4 millones de pesos del INATEM y más de 294 millones de administración.
Asimismo, con el fin de apoyar algunas áreas de esta administración para optimizar sus servicios, se adquirieron un camión y una depiladora de cerdos de acero inoxidable para el rastro municipal, una chapeadora agrícola para el área de parques y jardines, 290 equipos tácticos y 1049 uniformes para la policía municipal, 20 equipos GPS para las unidades de limpia pública y un tanque de geomembrana para desarrollo agropecuario. Y nuestro plan nunca se queda en papel, siempre termina el resultado. Las complicaciones de un año como el que termina se superan trabajando, compitiendo, transformando ideas en hechos. Es así como revitalizamos diferentes sectores productivos y seguimos construyendo el posicionamiento planeado para Tuxpan como un polo de inversión en el sector turístico, industrial y de negocios. Gran parte del desarrollo económico que hemos venido observando en nuestro municipio se debe a la reciente puesta en operación de la Tuxpan Port Terminal de la SSA Marine. Este proyecto, cuya inversión fue de casi 5.000 millones de pesos, entró en operaciones este año con las nuevas 4 grúas Superpost Panamax. En julio, las autoridades municipales encabezaron la ceremonia de arribo del primer portacontenedores, el Jamonia Venetia, un barco cuya capacidad para más de 4.000 contenedores arribó al puerto y con él el esfuerzo del sector portuario por concretar este proyecto que ampliará la oportunidad laboral y de crecimiento de nuestro municipio. Y seguimos construyendo el posicionamiento planeado para Tuxpan como un polo de inversión en el sector turístico, industrial y de negocios. Gran parte del desarrollo económico que hemos venido observando en nuestro municipio se debe a la reciente puesta en operación de la Tuxpan Port Terminal de la SSA Marine. Este proyecto, cuya inversión fue de casi 5.000 millones de pesos, entró en operaciones este año con las nuevas 4 grúas Superpost Panamax. En julio, las autoridades municipales encabezaron la ceremonia de arribo del primer portacontenedores, el Jamonia Venetia, un barco cuya capacidad para más de 4.000 contenedores arribó al puerto y con él el esfuerzo del sector portuario por concretar este proyecto que ampliará la oportunidad laboral y de crecimiento de nuestro municipio. Este proyecto es un parteaguas en el desarrollo comercial del Golfo de México, donde se atenderán a los mercados de Europa, el este de Estados Unidos, Centro, Sudamérica y el Caribe. De esta forma, seguimos consolidando las vocaciones productivas de nuestro municipio, el cual cada día va reportando una mayor presencia de nuevos comercios. A través del programa Destraba, este año se dieron de alta 110 nuevos negocios, generando una inversión de 44 millones de pesos y casi 400 empleos. Y ya que estamos hablando de inversión, gestionamos ante el gobierno federal un recurso de más de 4 millones de pesos para la primera etapa de la rehabilitación del mercado municipal Enrique Rodríguez Cano, la cual consistirá en limpieza del drenaje pluvial en trincheras de piso, recubrimiento en pisos de pasillos interiores, pintura y rezanes en áreas generales del interior, muros y herrería, impermeabilización general, rehabilitación general del sistema eléctrico y del tanque elevado de agua. Impulsamos la generación y la oferta laboral. Este año, casi 5.000 personas fueron atendidas en el Servicio Municipal de Empleo, con resultados inmediatos de colocación. Este es el camino para que nuestra ciudad sea moderna y funcional. Seguiremos trabajando para lograrlo. Continuamos con el programa de obras que consoliden la infraestructura básica y equipamiento urbano en la zona urbana y rural. Este año se realizaron 74 obras y en la cabecera municipal invertimos casi 38 millones de pesos del FISIM-DF y Contimber en obras prioritarias como guarniciones y banquetas, rehabilitación de canchas deportivas, cuartos dormitorios, ampliación de redes eléctricas, rehabilitación de drenes pluviales, ampliación de red de distribución de agua potable, ampliación de red de distribución de drenaje sanitario y mantenimiento de escuelas. Y en la zona rural, invertimos casi 28 millones de pesos del FISIM-DF en obras similares que permitirán a esta zona salir adelante. Se construyeron más de 3.000 metros cuadrados de guarniciones en 6 colonias en beneficio de 1.075 habitantes. Mantener la seguridad de nuestra ciudad constituye un reto complejo,
Y es por ello que hoy expresamos nuestro agradecimiento y extenso reconocimiento a las Fuerzas Armadas de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a la Policía Federal, Fiscalía General y Regional de Veracruz, Fuerza Civil, Secretaría de Seguridad Pública y todas aquellas dependencias que durante este año sumaron esfuerzos con el equipo del Ayuntamiento de Tuxpan en cada periodo vacacional, en cada operativo de seguridad y principalmente en aquellas situaciones de contingencia por eventos meteorológicos. Al finalizar mencionó que la situación económica no fue un obstáculo para cumplir a su municipio, que la participación de todos fue muy importante, afirmando que el año próximo será mejor. Esas imágenes son resultados, son los que nos hacen al final un gobierno de soluciones y que el municipio sea el Tuxpan que todos queremos. Estamos en la recta final de nuestra administración y al ver los resultados obtenidos, iniciamos un cuarto año de gobierno con más fuerza y voluntad. Vienen más cosas buenas para Tuxpan y su gente, y eso nos encargaremos a través de los programas y acciones que estaremos emprendiendo, dando cumplimiento a las más sentidas demandas de la sociedad tuxpeña. Vamos por más, vamos por el Tuxpan que todos queremos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.